El Señor ponía en mi corazón que les instara, les aconsejara, les exhortara a buscar ser entendidos de los tiempos que estamos viviendo. Los tiempos que estamos viviendo son peligrosos. Quizás son los tiempos finales. Y digo quizá porque no puedo asegurarlo, pero todo indica que es muy probable. Lo que está sucediendo en Medio Oriente puede ser parte del principio de dolores del que habló Jesús. Y no es que yo quiera aprovechar este momento para unirme al ambiente que hay de expectación por lo que está sucediendo entre Israel y el pueblo de Gaza. Pero creo que a veces en tiempos como estos es importante detenernos y ver si estamos realmente nosotros en el canal correcto. Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 23. Dice, este es el número de los principales que estaban listos para la guerra y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl conforme a la palabra de Jehová. Ahí en ese capítulo viene una lista de todos los valientes de David por tribus y las habilidades que tenían cada uno de ellos para la batalla. Cuando David iba a tomar el reino, iba a ser traspasado el reino de Saúl a David, ellos, todas esas tribus, con todos esos guerreros, se juntaron a una para entregarle el reino de Saúl a David. Y ahí en el versículo 32 del primer libro de Crónica, describe a una de las tribus. Dice, de los hijos de Isaacar vinieron 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Eso está interesante. Para saber lo que debemos de hacer como cristianos necesitamos entender los tiempos. Si no entendemos los tiempos, pues no vamos a saber lo que debemos de hacer. Pero también dice, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. O sea, ellos entendían los tiempos y por eso sabían lo que debían de hacer y habían agarrado, ahora sí que habían de alguna manera sido conocidos como gente confiable. O ellos provocaron que con la manera en que ellos actuaban, sus hermanos confiaran en ellos, porque dice que el dicho de ellos, lo que ellos decían que se debía hacer, lo hacían sus hermanos, porque confiaban en ellos. Ellos sabían lo que Israel debía hacer en la guerra y la razón es porque tenían comprensión de los tiempos. Y la pregunta hoy es cómo actuar nosotros ante lo que hoy está aconteciendo. Porque podemos tomar una actitud pasiva y decir, bueno, pues que se maten allá, mientras no llegue aquí. Y a veces es una actitud que se toma, una actitud cómoda, pero ¿cuántos creen que nosotros también somos parte de lo que se debe de hacer para que las cosas cambien? No podemos ser pasivos. Pues que se maten allá mientras no llegue aquí a México. Puede llegar. La otra es tomar un papel de, si bien es cierto, no podemos solucionar las cosas, pero podemos hacer algo, como orar, como entender el tiempo que estamos viviendo para prepararnos nosotros como iglesia, como familia, incluso como individuos. La palabra entendidos viene 38 veces en el Antiguo Testamento y se traduce de la palabra hebrea biná, que implica tener discernimiento. O sea, ellos discernían los tiempos. Ellos comprendían los tiempos, conocían el significado de lo que estaba aconteciendo, entendían lo que sucedía. El testimonio de estos hombres era tal que dice que sus hermanos seguían sus consejos, eran confiables. Ahora, sin duda, estos 200 de la tribu de Isaacar tenían la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría de lo alto, para poder entender los tiempos y dar el consejo apropiado tanto al pueblo e incluso para ayudar a su rey. Amados, los tiempos actuales demandan discernimiento. Los tiempos actuales demandan un discernimiento bíblico, espiritual, no mundano, no intelectual, no político, no emocional, sino demandan discernimiento con revelación. Y ese es un discernimiento que solamente el Espíritu Santo nos puede dar. En todos los seres que habitamos en el planeta Tierra, es necesario que haya hombres y mujeres como los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos, de buen testimonio y gente confiable. Entendidos en los tiempos, que enseñan a otros y gente confiable, porque tiene un buen
testimonio. Y esas mujeres y esos hombres se encuentran en la iglesia de Jesucristo. Aquí hay gente entendida en los tiempos. Y si no está siendo entendido en los tiempos, el reto de esta palabra es que salgas de aquí diciendo: Señor, quiero entender los tiempos que estoy viviendo, porque quiero enseñar a otros, quiero bendecir a otros y quiero cumplir mi propósito. La iglesia de Cristo, hoy más que nunca, debemos ser entendidos en los tiempos, comprender lo que está sucediendo, entenderlo para enseñarlo a otros. Urge discernir los tiempos que estamos viviendo. La pregunta que yo te quiero hacer esta mañana todavía: ¿estamos siendo entendidos de lo que está pasando? ¿Sabemos lo que está en la agenda de Dios, en el plan de Dios para el mundo y la iglesia hoy? ¿Cuántos conocemos su plan profético? ¿Sabemos exactamente dónde estamos en ese plan ahora? ¿Sabemos qué viene por delante y cómo actuar? O mejor aún, cómo prepararnos. ¿Te interesa discernir los tiempos? Para hacer luz para otros, para servir como hombres y mujeres que saben lo que la iglesia debe hacer en cada situación, para ser gente confiable. Y yo espero que esta mañana todavía aquí haya gente que anhela en su corazón que eso suceda. Amados, ante los acontecimientos de hoy, Rusia, Ucrania, ese conflicto se puede hacer grande. Israel, Palestina, esos conflictos se pueden hacer grandes y puede tratarse una tercera guerra mundial. Algunos dicen: ay, pastor, no hubiera venido a la iglesia, ¿para qué habla de eso? Lo escuches o no lo escuches, si sucede va a suceder, y vale más que suceda y estar preparados. Amén. Porque a veces hay gente que dice: ay, voy a la iglesia y me hablan del anticristo. Pues tengo que hablar de él. Pues el anticristo está en contra de Cristo. Ay, voy a la iglesia y me hablan del diablo. Claro, pues si no lo tienes de enemigo, lo tienes de compadre. Y ante los acontecimientos de hoy, los desastres naturales, las guerras, los rumores de guerras, la inmoralidad y la perversión humana, la falta de afecto natural, el engaño, urge que seamos personas que disciernan los tiempos que estamos viviendo. Ahora, yo sé que hay mucha especulación respecto a los acontecimientos, y por eso es que necesitamos discernimiento para discernir lo que es y lo que no es. ¿Sí me estoy explicando? Porque puede haber mucha información falsa, exagerada o fuera de contexto, y si la abrazamos, nos equivocamos. Pero por otro lado, puede haber información valiosa, que si no la abrazamos, también nos equivocamos. Hoy más que nunca necesitamos sabiduría y necesitamos entender los tiempos que estamos viviendo. El Señor Jesús habló de discernir o entender los tiempos ahí en Mateo capítulo 16, versículos 1 al 3, y dice: cierto día los fariseos, saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba, exigiéndole que le mostrara una señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad, como diciendo: si tú eres quien dices ser, haz señales en los cielos. Haz una señal milagrosa en los cielos. Si tú dices que eres el Mesías, que eres el Hijo de Dios, demuéstralo haciendo señales en los cielos. Y Jesús les dijo: las señales ya las tienen, lo que pasa es que no las entienden. Las señales ya están. E incluso Él le respondió: ustedes conocen el dicho, si el cielo está rojo por la noche, mañana habrá buen clima. Si el cielo está rojo por la mañana, habrá mal clima todo el día. Y luego les dice: ustedes saben interpretar las señales del clima en los cielos, pero no saben interpretar las señales de los tiempos. Ellos no se estaban dando cuenta de lo que estaba aconteciendo delante de sus ojos. Dios mismo había bajado del cielo en la persona de Cristo para estar con ellos. Pero como no discernían los tiempos. De hecho, hay una ceguera impresionante en el pueblo judío que todavía siguen esperando al Mesías. Y precisamente es cuando el anticristo va a llegar a gobernar, porque ellos pensarán que es el Mesías. Ellos van a aceptar como Mesías a un engendro de Satanás por el engaño que hay en sus vidas. ¿Sí? Porque ellos siguen esperándolo. Por eso dice la palabra que a lo suyo vino y no lo recibieron, porque no discernieron los tiempos. Pero gloria a Dios por los que lo hemos recibido. Dios nos ha dado la potestad de ser llamados sus hijos, amén. Seguido de esto, cuando les dice: ustedes no saben discernir los tiempos,
Dijo, les voy a enseñar esto. Y les empezó a enseñar en Mateo 24. Y les dice esto: ahora aprendan una lección de la higuera. Cuando las ramas echan brotes y comienzan a salir las hojas, ustedes saben que el verano está cerca. De la misma manera, cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán que su regreso, el regreso de Cristo, está muy cerca a las puertas. Acto seguido, antes de esto, él señaló una serie de cosas a las cuales se está refiriendo aquí. Cuando dice, de la misma manera, cuando vean que suceden estas cosas, de Mateo, el inicio donde en el contexto más bien, les está hablando de las cosas que iban a suceder. Ahora, miren lo que dice Mateo 24:3. Más tarde, Jesús se sentó en el monte de los olivos y sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron, dinos cuándo sucederá todo eso y qué señal marcará tu regreso y del fin del mundo. Y del versículo 3, donde le hacen los discípulos esa pregunta, hasta el versículo 32, el Señor les da una lista de cosas. Dijo, por estas cosas disciernan qué es el tiempo. Por estas cosas disciernan que mi regreso estará cerca. Por estas cosas que van a suceder, sepan que deben estar preparados para mi venida. Y no tenemos oportunidad de leer todo el capítulo 24, o del versículo 4 hasta el versículo 32, pero le hago la lista solamente, y usted lo puede hacer en su casa, y usted puede comprobar que lo que le estoy compartiendo ahí está. Y por favor hágalo, para que no le digan, para que no le cuenten, porque a lo mejor, pero ¿qué dice Mateo 24? Y el Señor dijo lo siguiente, estas son las señales, disciérnanlo. Habrá engañadores que afirmarán que ellos son el Mesías. Métase hoy a internet y pregunte, y googlee de personas que afirman ser el Mesías y se va a encontrar un montón. Jesús dijo, oiréis de guerras y amenazas de guerras. Ahí están. Una nación entrará en guerra contra otra y un reino contra otro. Ahí está. Hambres. Ahí están. Terremotos en muchas partes del mundo. Persecución a los creyentes en Cristo. Odio hacia los cristianos. Se está levantando un odio contra el cristiano. Porque el cristiano va a hablar la verdad de Dios. Y el que quiere seguir su propia mentira no la va a querer aceptar y como resultado va a odiar porque se siente juzgado cuando no se está juzgando a nadie, simplemente se le está diciendo lo que Dios dice. No sé si me estoy explicando. Habrá odio hacia los cristianos. De hecho, gracias a Dios estamos en una cultura y en una ciudad donde tenemos mucha libertad, gracias al Señor, y hay que aprovecharla. Pero hay lugares donde el cristiano es odiado. Odiado. Jesús dijo, muchos se apartarán de mí. Yo estoy seguro que cada uno de los que estamos aquí conocemos a alguien que se apartó de Dios. Y no uno. Usted conoce a varios que un día conocieron a Jesús, pero se apartaron. Se traicionarán unos a otros. Habrá falsos profetas que engañarán a mucha gente e incluso realizando milagros. Precisamente ahí va a estar el engaño, porque van a hacer milagros. Y cuando tú ves el milagro dices, ¡wow! Por eso, no sé si usted lee los devocionales que yo mando todos los días, pero esta semana dije, dije algo como esto, no es la elocuencia con la que hablan, no es la unción que demuestran, no es los milagros que realizan. Si una persona hace todo esto, pero esa persona desvía tu mirada de Dios para ponerla en sí misma, o desvía tu mirada de Dios para ponerla en cualquier otra cosa, no los escuches. Porque esos son falsos. Porque el verdadero profeta de Dios siempre llevará a la gente a poner su mirada en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús dijo, abundará el pecado por todas partes. El amor de muchos se enfriará. ¿Cómo anda tu amor por Jesús? ¿Está tibio? ¿Está ardiendo?
o está frío. El amor de muchos se enfriará. Después también dijo, la predicación del evangelio en todo el mundo será dada de manera que todos oigan. Y la verdad es que hoy más que nunca la posibilidad de que todo el mundo escuche es muy latente gracias al internet y a las redes sociales. Hace 20 años eso era imposible, pero hoy todo el mundo puede escuchar la predicación del evangelio. También Jesús habló de gran angustia en las gentes, más que cualquier otro tiempo. Si hay angustia es ahora. Por eso hay tanta depresión, tanta ansiedad, tanto temor. La gente está angustiada, no hay paz. Y todo eso son señales que nos ayudan a entender los tiempos. Ahora, ¿por qué es importante discernir los tiempos? Pues para saber qué hacer y enseñar a otros lo que deben de hacer. Para estar preparados y para preparar también a otros. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Mateo 24, 43 y 44 dice el Señor, entiendan lo siguiente, si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que asaltara su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Ahí están las señales. Las señales se están cumpliendo. Pidámosle al Señor ser entendidos en los tiempos y velar y estar preparados para su regreso. Estar preparados siendo gente fiel. Dios está buscando gente que entienda los tiempos para que sea gente fiel a Dios. Mateo 24, 45 al 51. Un sirviente fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás sirvientes y alimentarlos. Si el amo regresa y encuentra que el sirviente ha hecho buen trabajo, habrá una recompensa. Les digo la verdad, el amo pondrá a ese sirviente a cargo de todo lo que posee. ¿Cuántos dicen yo quiero ser confiable? Pero después dice, pero ¿qué tal si el sirviente es malo y piensa? Mire, Jesús le llama maldad a pensar lo siguiente: mi amo no regresará por un tiempo. Y comienza a golpear a los sirvientes y a parrandear y a emborracharse. Si alguno se puso una noche, no diga amén, diga, ay, me esteruté. El amo regresará inesperadamente y sin previo aviso. Cortará al sirviente en pedazos. Si venías crudo, con esto se te quita. Y porque hoy se vale todo en la iglesia del Señor. Hoy se valen las parrandas, las borracheras. Que al cabo Cristo vino a lo que vino. Jesús vino a mi corazón. Tomemos vino. Pero aquí dice que el que se emborracha, cuando llegue Jesús, no está preparado. Ay, pastor, pero gracias. Es un tecatito light, pastor. El problema no es eso. El problema es el corazón. Tú no tienes necesidades. Amén. No tienes necesidades. Y dice, el amo regresará inesperadamente y sin previo aviso, cortará al sirviente pedazos y le asignará un lugar con los hipócritas. En ese lugar habrá llanto y rechinar de dientes. Hay que discernir los tiempos, amados. Pero también hay que estar preparados siendo llenos del Espíritu Santo. Mire, Mateo 24 y Mateo 25 están totalmente relacionados. Mateo 24 habla de la venida de Cristo y de las señales de la venida de Cristo. Y Mateo 25 está relacionado con él. Y entonces el Señor les da una parábola, la parábola de las 10 vírgenes, las 5 prudentes y las 5 insensatas. ¿Recuerdan la historia? Y ahí en Mateo 25, 6 al 13 dice, a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, porque todas lo estaban esperando de alguna manera, pero algunas no estaban preparadas.
Se confiaron y arreglaron sus lámparas. Y cuando arreglan sus lámparas, 5 se dijeron: ay, no nos va a alcanzar el aceite. No nos va a alcanzar el aceite. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes le respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, vayan a los que venden y compren para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar vino, el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. La puerta hoy está abierta, pero un día la puerta se va a cerrar. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Nosotros íbamos a la reunión de las 10:30 y aguantábamos al pastor Paco. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo, no les conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. A lo largo de la Biblia, el aceite es un tipo del Espíritu Santo. Amén. El aceite es un tipo del Espíritu Santo. Y lo que hoy Dios nos está hablando en este momento es que estemos preparados, siendo llenos, continuamente llenos del Espíritu Santo todos los días. ¿De qué es lo que tú estás lleno hoy? ¿De qué estamos llenos hoy? ¿De Dios o del mundo? ¿De qué estás lleno hoy? ¿De la palabra de Dios o de tus propios conceptos? Y Dios quiere que cuando Él venga no nos encuentre con las lámparas vacías. Que todos estemos llenos de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque para entender los tiempos se necesita la revelación, la guianza y el discernimiento que viene del Espíritu Santo. Amados, necesitamos estar llenos de Él. ¿Cómo está tu aceite? ¿Vives del aceite que tú tienes o estás pidiéndole a otros prestado? Claro que estamos para bendecirnos, estamos para ayudarnos, estamos para orar unos por otros, pero Dios quiere que tú tengas tu propio aceite. Jóvenes que están aquí, no es con el aceite de tus padres, es el aceite que Dios te quiere dar directamente a ti. Hombres que están aquí, no es con el aceite de tu esposa que tú vas a estar esperando la venida de Cristo, es con tu propio aceite. Porque hay hombres que dicen: no, mira, mi vieja es cristiana, yo me agarro de la pata y me voy con ella. Mi papá es cristiano y yo me voy con ellos. No, Señor, es tu propio aceite. Es tu propia experiencia con Dios. Es haber nacido de nuevo. Es haber tomado la decisión personal de que Cristo sea tu Señor y tu Salvador. El Padre no dará cuenta por los hijos, ni los hijos darán cuenta por los padres. Es tu propio aceite, es tu propio aceite. Y si entiendes los tiempos, deberás decir: Señor, lléname de tu aceite. Ya no vivas del aceite de otros. Ya no vivas de lo que otros pueden hacer por ti. Obviamente estamos para ayudar, pero tú tienes que tener tu propia experiencia con Dios. Por otro lado, Dios quiere encontrarnos preparados para entregarle buenas cuentas de lo que Dios nos ha confiado. ¿Qué estás haciendo con la vida que Dios te ha confiado? Porque Dios te entregó vida. Dios nos ha entregado vida. ¿Para qué? Dios nos ha dado recursos, talentos, habilidades. ¿Para qué? ¿Para tenerlos inactivos? ¿O para glorificarle a Él con ellos? ¿Para solo provecho propio? ¿O para ser de bendición para otros? Recuerde que estos hombres eran tan confiables que sus hermanos seguían su dicho. Impactaban, influenciaban a sus hermanos.
Ahí en Mateo 25, después, precisamente después de que está la parábola de las 10 vírgenes, está la parábola de los talentos. Y usted conoce la historia. El amo le da 5 talentos a uno, 2 talentos a otro y un talento a otro. Y dice, cada uno conforme a su capacidad. Tú no te preocupes de cuántos talentos te ha dado Dios. Preocúpate que de los que te ha dado, los pongas por obra. Si a otro le dio 5, gloria a Dios, es porque puedes con 5. Si a ti te dio 2, es porque puedes con 2. Si a ti te dio 1, es porque puedes con 1. Dios es justo. ¿Estamos? Y dice la Biblia que regresó el amo. Y cuando regresa el amo, el que había recibido 5 talentos, le dijo, Señor, 5 talentos me diste, aquí tienes otros 5. El amo le dijo, ven, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegó el que había recibido 2. Le dijo, Señor, 2 talentos me diste, aquí tienes otros 2, le entregó 4. Y le dijo lo mismo, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Después llegó el que había recibido 1. Y entonces dice, Señor, mira, yo sabía que tú eres hombre duro. Cosechas donde no siembras, recoges donde no esparces. Así de que tuve miedo de perder el talento y mejor lo enterré. Aquí tienes tu talento, no lo perdí. Pero el Señor no esperaba el talento, el Señor esperaba el fruto del talento. ¿Están conmigo? Dios te dio talento, Dios te dio recursos, Dios te dio habilidades, Dios te dio dones. ¿Qué está esperando Dios de ti? ¿Que le regreses esos dones o que fructifiques con esos dones? Fructificar con esos dones. Y entonces el Señor le dice, malo, negligente siervo, sabías que cosecho donde no siembro y recojo donde no esparzo. Al menos hubieras dado este talento a los banqueros para que me hubieras entregado los intereses de lo que yo te entregué. Y dijo, quítenle el talento a este y dénselo al que tiene más. Porque al que tiene mucho se le será añadido, al que tiene poco le será quitado. Y al siervo inútil, así dijo, siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué estás haciendo con la vida que Dios te ha dado? Cuando Dios te pida cuentas de la vida que Dios te ha dado, ¿qué le vas a decir? ¿La consumí en inmoralidad? ¿La consumí en vicios? ¿Viví egoístamente? ¿O vamos a darle buenas cuentas? Amados, qué importante es que estemos preparados para cuando Cristo venga. Amén. Por otro lado, Dios quiere que estemos preparados sirviendo a otros. Esos talentos que Dios te ha dado para glorificarlo a Él al servir a otras personas. Y Dios nos va a pedir cuentas de lo que nos entregó. Él nos quiere encontrar sirviendo a otros. Hay personas que hace años servían mucho al Señor, pero cayeron en un desgano y ya no hace nada. ¿Dónde está tu talento? ¿Lo enterraste? Hay personas que al inicio de su vida cristiana eran colaboradoras, tenían una célula, la cerraron hace 5 o 6 años, no quieren saber más de una célula. Y a veces hasta dicen, ya trabajé demasiado, que trabajen otros. Es que tú no trabajas porque otros lo hagan o no lo hagan. Tú trabajas porque amas a Dios. Tú sirves no para sacarle cosas a Dios, porque Dios no necesita que le des cosas para darte cosas. Tú sirves porque tú quieres honrar a Dios con los talentos que te ha dado. ¿Están conmigo? Tú sirves a Dios con los talentos que el Señor te ha dado. Cuando tú ofreces un servicio, tú estás honrando. Hubo gente que estaba en la alabanza y de pronto ya no hay gozo en la alabanza. En el ministerio de hospitales, en el ministerio de cárceles. Y hoy se han vuelto personas buenas, personas que vienen a la iglesia, pero su talento está enterrado. Y hoy Dios te habla y te dice, tienes que ser un entendido en los tiempos y servir por gratitud al Señor. Servir por amor a la obra de Dios. Toda la iglesia está invitada por el Señor para servirle. ¿Sabe usted? La cosecha está lista, pero los obreros son pocos. Lo que yo entiendo aquí,
cuando dijo Jesús, la cosecha está lista, pero los obreros pocos, entiendo lo siguiente: el problema no es la cosecha, el problema son los obreros. Porque hay obreros que han enterrado su talento. Y sí, son gente buena, gente moral, gente que quiere agradar a Dios, pero el enemigo de alguna manera ha usado decepciones, ha usado heridas que en el proceso se dan, desánimo y muchas cosas, ocupaciones y muchas cosas, para que nosotros enterremos nuestro talento. Pero Dios nos quiere encontrar sirviendo a otros cuando Él venga. Mateo 25, 6 al 13, a la medianoche, Mateo 25, 34 al 40. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha: vengan ustedes, que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes de la creación del mundo, pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo en prisión y te visitamos? Y el rey dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos mis hermanos, a mí me lo hicieron. Dios te quiere encontrar sirviendo a otros, bendiciendo a otros, extendiendo el reino de Dios. Ayer en la noche, mi esposa y yo vimos una escena que nos conmovió. Íbamos ahí por la avenida Félix Galván, ahí enfrente de Citadel. Íbamos en el carro. Iba una jovencita, 18 años, 19 años. Y va la jovencita con un suéter, y de pronto está una señora de las que traen a los niños ahí pidiendo, y la jovencita se regresa, se quita su suéter y se lo entrega a la señora. Nadie se lo pidió, nadie se lo pidió. Su corazón fue movido a misericordia. ¿Sabes? Nos hemos acostumbrado a que nos pidan. No te acostumbras a que te pidan, tú da de gracia, porque de gracia tú has recibido. Cuando nosotros no damos de gracia lo que de gracia hemos recibido y estamos acostumbrados a que nos pidan, es que se nos ha olvidado algo que se llama gratitud. La gratitud debe ser lo que te debe motivar para servir a Dios y servir a los demás. La gratitud fue lo que llevó a aquella mujer en la casa de Simón Fariseo, ahí en Lucas capítulo 7, por el versículo 39 en adelante, y usted lo busca. Entra Jesús a la casa de Simón el Fariseo, y mientras estaban en la mesa, llegó una mujer con un frasco de perfume, lo derramó sobre Jesús, comenzó a regar sus pies con sus lágrimas. Sí, ahí se postró a los pies del maestro. Y entonces el fariseo dijo: si este supiera qué clase de mujer es la que lo toca, sabría que es una mujer pecadora. Jesús sabía. Jesús sabía. Y entonces Jesús le dice a Simón: Simón, una cosa tengo que decirte. Entré a tu casa y no me diste beso, mas desde que yo llegué, esta no ha dejado de besar mis pies. Entré a tu casa, Simón, y no me diste agua para lavar mis pies, mas esta los ha lavado con sus lágrimas. Entré a tu casa, Simón, y no ungiste mi cabeza con aceite, pero esta mujer me ha ungido con perfume. Ahora, la pregunta que yo les quiero hacer es: cuando Jesús entró a la casa, entró diciendo: denme beso, lávenme los pies y únjame, ¿verdad que no? Es que siempre habrá algo que Dios no te va a pedir, pero sí lo está esperando. Habrá veces en que Dios no te va a pedir nada, pero Él lo está esperando. Ahora, lo lógico en aquel tiempo era de que hicieran lo que Jesús le dijo a Simón el Fariseo:
Y hace poquito escuchaba una reflexión sobre esto y decía el que estaba compartiendo esto, decía, imagínense la mujer. De repente Jesús le dice a Simón el fariseo, cuando entré no me diste beso y esta no ha cesado de besar mis pies. Y la mujer que dijo, ay, era beso aquí, no en los pies. Cuando entré no me diste agua, pero esta ha regado mis pies con sus lágrimas. Ah, era con agua, no con lágrimas. Cuando entré, no ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha derramado su perfume. Ay, era aceite, no Chanel 5. Pero Jesús le dijo, yo te digo, Simón, ¿quién ama más? ¿Al que se le perdona poco o al que se le perdona mucho? Y Simón dijo, pues al que se le perdona mucho. Ese es el que ama más. Digo, por eso esta mujer hace lo que hace. No se lo pedí. Y con lo que tiene, ha venido a hacer lo que tú, teniendo, sí pudiste haber hecho. Y luego le añade, por lo cual te digo, Simón, que sus muchos pecados le son perdonados. Porque al que se le perdona mucho, mucho ama. Amado, tú no tienes que servir a Dios porque tienes que servirlo. Tú vas a servir a Dios porque lo estás esperando. Y cuando Él llegue, tú quieres estar haciendo algo por su causa y por su reino, y por su iglesia y por la gente que te rodea. Amén. Tú vas a involucrarte en el servicio a Dios no para ganar la salvación, porque la salvación no la puedes comprar con servicio, pero la gratitud demuestra que tú realmente valoras la salvación que Dios te ha dado. Dios quiere levantar un pueblo que se levante para la gran cosecha. Discernamos el tiempo, los campos están blancos para la siega. La cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. Y si tú y yo entendemos los tiempos, vamos a ser obreros que vamos a servir al Señor. Amén. Termino con esto. ¿Cómo podemos llegar a ser gente entendida en los tiempos? Muy rápido. Primeramente la comunión con Dios, a través de la oración. Comunión con Dios, comunión, adoración, oración, estar en su presencia. Hoy más que nunca hay que hacerlo. Hoy más que nunca hay que orar. Vamos a orar. Segundo, conocimiento profundo de las Escrituras. Si tú conoces la palabra, no serás engañado. Si tú conoces la palabra, el Espíritu Santo te dará discernimiento de esa palabra para que podamos entender los tiempos. Los hijos de Isaacar conocían los tiempos porque conocían la palabra. Por otro lado, los dones del Espíritu Santo activados y operando en nosotros. Hay dones del Espíritu Santo que nos van a ayudar a discernir los tiempos que estamos viviendo, como el don profético, como el don de ciencia, como el don de sabiduría, como el don de discernimiento. Y quiero decirles a todos que esos dones del Espíritu Santo están al alcance de todo aquel que lo pida y todo aquel que lo quiera. Pedid y se os dará, llamad se abrirá, buscáis y vas a encontrar. Los dones del Espíritu más que nunca deben operar en nosotros para que Dios nos dé discernimiento para los tiempos que hoy estamos viviendo. Por otro lado, un despertar espiritual como nunca antes. Le pido al Señor que esta congregación, Castillo del Rey La Fe, y las congregaciones que son parte de este ministerio, seamos gente sobria, gente que está despierta, gente que Dios está despertando espiritualmente para hacer una diferencia en el lugar donde Dios nos ha puesto. Amén. Que Dios nos levante del sueño, del letargo espiritual, de la modorra espiritual, y que podamos activarnos para cumplir los propósitos de Dios. Romanos 13, 11 y 12 dice, esto es más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde, el tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. La noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. ¿Cómo vamos a discernir los tiempos? Viviendo una vida de santidad. Si usted está viviendo una vida de pecado, usted no va a entender los tiempos. Si hay un pecado continuo y practicado que no ha querido soltar, usted no va a entender los tiempos. Usted está embriagado, usted está controlado por el enemigo. Todos los días estamos en una lucha contra el pecado y hay que hacerlo morir en el nombre de Jesús. La Biblia dice que sin santidad
nadie verá al Señor. La Biblia dice: sean santos, así como yo soy santo. Dios perdona el pecado, claro que Dios lo perdona. Dios quita la culpa, Dios quita la culpa, pero yo tengo que luchar contra el pecado, hacerlo morir. No reine pues el pecado en tu vida. Vamos a hacerlo a un lado en el nombre de Jesús. Porque una persona que está practicando el pecado no va a entender los tiempos, va a estar adormilado. Hoy tenemos que tomar decisiones para decirle aquello que sabemos que a Dios no agrada, que se acabó, no más. Si estás atado a la pornografía, hoy tienes que cortarla en el nombre de Jesús. Si estás atado a los vicios, a la inmoralidad sexual, tienes que cortarla, porque si no la cortas, no disciernes los tiempos que estamos viviendo. Estamos embriagados por el pecado, y una persona embriagada no tiene sentido de las cosas. No es legalismo, no es religiosidad, es lo que dice la palabra de Dios. Y es lo que como pastor yo le tengo que decir: huid de la fornicación, jóvenes. Huid de la infidelidad, hombres y mujeres que están aquí. Huid de la embriaguez. Los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Ahí no va a haber tecate. Ahí no va a haber eso. Ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los inmorales podrán ver el reino de Dios. No se enojen conmigo. Si no les gusta, rómpele la hoja. Y si usted ahora lee la Biblia en pantalla, quiebre la pantalla. Sin santidad. Una cosa es que luchemos contra el pecado, y otra cosa es que el pecado ya nos haya dominado. Busque a Dios. Sí, es una lucha continua, diaria. Por eso Pablo dijo: peleé la buena batalla. Pero con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a vencerla en el nombre de Jesús. Mire lo que dice Romanos 13:12. Por eso dice: dejen de lado sus actos oscuros, como si se quitaran ropa sucia, y pónganse la armadura resplandeciente de la vida eterna. Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras. Yo no sé por qué tantos versículos de la borrachera. Me dice que hay unas chupitos por aquí, o un chupotes por allá. Ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo, y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Como estar listos para discernir los tiempos, invierte tu tiempo y tu vida en conocer la voluntad de Dios cada día. Efesios 5:15. Así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, vivan como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que ustedes hagan. Nuestro clamor hoy es: Señor, ayúdame a discernir los tiempos y hacer la parte que me toca para que así sea. Si hay algo que yo quiero que usted se lleve en su corazón en este día, es la urgente necesidad de una consagración para Dios, de un deseo de servirle con todo el corazón. Pastor, ya lo estoy haciendo, gloria a Dios, le felicito. Eso usted y Dios lo saben, yo no lo sé. Pero si Dios lo puso en mi corazón, es para recordarlo a los que ya lo estamos haciendo, que no menguemos y sigamos adelante. Pero si Dios lo puso en mi corazón, es para decirle a aquellos que estás claudicando entre dos pensamientos: hoy es el día en que te tienes que definir. No es mañana, es hoy. Si Dios lo puso en mi corazón, esto es para decirle a los que nos visitan por primera vez: en Cristo tú vas a encontrar salvación para tu vida. Y si tú lo aceptas en tu corazón, Él cambiará tu vida y cambiará tu destino, y te enseñará a discernir los tiempos que estamos viviendo. No sé en cuál situación tú te encuentres, pero una cosa sí sé: Dios ha hablado a tu corazón. Yo quiero que le dé un aplauso fuerte al Señor con todo su corazón.